y estamos en la Casa Blanca junto a José María del Pino, que nos cuenta más detalles. José María, ¿cómo estás? Cristian, muy buenas tardes. Acabamos de salir. Nosotros estábamos, de hecho, en la Rosaleda, acá dentro de la Casa Blanca, escuchando estos anuncios de Donald Trump. Y quiero también contarles que antes de que Donald Trump hablara, los medios que estamos acreditados en este lugar tuvimos una llamada telefónica con los principales asesores de la Casa Blanca para interpretar lo que estamos viendo. Vamos a partir diciendo que Donald Trump le ha puesto un arancel a todas las importaciones de todos los países con los que Estados Unidos hace negocios a nivel mundial. Ese arancel es un arancel base del 10%, que es el número que están viendo para Chile. Los países castigados, que no es el caso de Chile, son aquellos países que tienen aranceles de más de un 10%, como China, como la Unión Europea, como Taiwán, como Camboya, como Tailandia y otros países. Esos países tenían aranceles sobre productos de los Estados Unidos, que no es el caso de Chile. Chile tenía tratado de libre comercio, por tanto el arancel era cero. Solo se queda con este arancel base que Estados Unidos le ha impuesto a todos los países con los que hace comercio. Pero en el caso de China, si tenía un arancel sobre productos de Estados Unidos, que Estados Unidos cuantificó en un 70%, su arancel es del 35%. Me explico. Estados Unidos ha decidido que todo el mundo va a pagar aranceles. Y por eso partiría, Cristian, con el primer concepto. Chile la ha sacado barata. Pero muchos se preguntarán por qué Estados Unidos le está poniendo un 10% de arancel a todos sus socios comerciales, incluidos socios comerciales como Chile, que no tienen aranceles sobre Estados Unidos. Claro. Y aquí viene la respuesta. Estados Unidos ha cuantificado en aranceles monetariamente lo que cree que ha sido el trato del mundo sobre Estados Unidos y sus inversiones durante los últimos 30 años. Y eso lo ha cuantificado en un 10%. Por eso que lo que leímos en el informe el día de ayer, el informe sobre barreras, que Chile tenía 2 páginas escritas dentro de ese informe y que hablaba del supuesto maltrato a las inversiones de aseguradoras estadounidenses en materia de previsión social, o también del supuesto maltrato que inversiones estadounidenses han tenido que recibir por la tramitación muy postergada de las inversiones a través de los permisos ambientales en Chile. Todo eso fue cuantificado a nivel global y eso arrojó este 10% de base. El resto son esos 60 países que van a pagar más de un 10% y que Estados Unidos ha nombrado los dirty countries, los países sucios. Por eso, Cristian, mi primer concepto es Chile la ha sacado barata. Chile solamente está recibiendo el arancel base que Estados Unidos le ha impuesto a todos sus socios comerciales a nivel global. Sí, de todas maneras, José María, es una sobretasa. Había aranceles cero, entonces que tengamos que pagar impuestos, de todas maneras es un castigo menor al de otras naciones, obviamente, pero así y todo hay este 10% que no estaba porque se había negociado de manera distinta. Ahora, José María, una pregunta, no sé si comentaron antes, pero llamó la atención que en esta tabla que presenta el presidente Donald Trump, donde estaban todos los países con su respectivo porcentaje, lo que pagaba Estados Unidos, lo que cobraban estas naciones, no aparece ni Canadá ni México. ¿Por qué es esto? Sí, también nos fue explicado. Recordemos que respecto a Canadá y México, en el contexto de otro decreto de la emergencia nacional en las fronteras de los Estados Unidos ha generado un arancel de un 25%, que ya ha tenido 2 postergaciones porque hay negociaciones cruzadas entre Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que nos han dicho a nosotros las fuentes aquí en la Casa Blanca? Insisto, en esta llamada telefónica en la que pudimos conversar antes de los anuncios, nos dijeron: si Estados Unidos llega a acuerdo con estos países, solo se va a aplicar el techo base para todos nuestros socios comerciales. Si Estados Unidos no llega a acuerdo con esos países, se va a aplicar el 25% que Estados Unidos ha amenazado durante los meses previos. Por eso no aparece en este listado, porque con esos 2 países, con los que hay además comercio en América del Norte, el USMCA, hay un acuerdo de libre comercio y esa es la razón por la que Estados Unidos está negociando con ellos. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿por qué con estos países hay negociaciones y no con, por ejemplo, Colombia, Chile, Perú, que también tienen tratados de libre comercio? Pues bien, creo que algunas de las respuestas a eso están en el informe que ayer se dio a conocer, donde se analizan todos los socios comerciales de los Estados Unidos, y a Chile se le castiga fuertemente por el tema de previsión en una parte, pero también por el tema de las inversiones, la permisología y sobre todo, la protección intelectual de las marcas y de las creaciones estadounidenses en territorio chileno. José María, en el discurso, claro, establece ya que el 25% de arancel para los automóviles en particular, que sabía, bueno, ya aparece en nuestro país, entre paréntesis, ya abajo de Filipinas, Chile, Australia,
Pakistán, Turquía, bueno, en fin, todos los, mire, Pakistán 58% le supera, entonces el rango del 50% de aranceles. No, lo que te iba a preguntar es que... Ese país, Pakistán, Cristian, sería uno de los países castigados. Claro, de Bangladesh los también, sucios. 74%. Todos los países que tú veas en ese listado que tienen un 10% son los países amigos. Todos los que vean que están sobre el 10% son los castigados. Claro. Sí, de todas maneras. Ahora, José María, te iba a preguntar particularmente por el arancel a los automóviles extranjeros que lo anuncia a aplicar ya a partir del día de mañana, aunque esa medida como tal ya se conocía, pero todos estos nuevos aranceles parten ¿desde cuándo? ¿Desde el 5 de abril? Sí. Vamos por parte. El arancel base del 10% para los socios comerciales a nivel global de los Estados Unidos parte el 5 de abril a las 0 horas. En ese momento todas las importaciones que llegan a los Estados Unidos provenientes desde Chile van a entrar con ese arancel. Ojo con el cobre. Hoy día nos dieron una pista, lo del cobre no está resuelto. El cobre podría eventualmente quedar exento de ese 10%, está por verse, lo vamos a saber en las próximas horas. Para aquellos países que tienen más de un 10%, ese arancel diferencial, como el caso de China o de la Unión Europea, que tiene un 20%, entra en régimen el 9 de abril a las 0 horas, 4 días después. Algunos dicen que lo hace Estados Unidos para ver si muñequea y logra algo antes y a lo mejor deja solo en 10% el arancel inicial. Te está dando esos 4 días para ver cuál es la reacción de estos países que han sido castigados. Pero en el caso de Chile, que es lo que nos importa, el 5 de abril a las 0 horas comienza a regir el 10% para las importaciones de Chile y de todos los socios comerciales de Estados Unidos, que son más de 120 países, que son los que están viendo seguramente en las láminas. Yo le mandé al canal ahí también las imágenes de las láminas que nos desplegaron a nosotros en la sala de prensa y donde, claro, se ve Chile ahí. Fue un poco impactante ver a Chile, pero como ya sabíamos que iba a haber un anuncio, un arancel global mundial, Chile no tenía por qué quedar exento de ese arancel. Lo bueno al menos, o lo menos malo diría yo, Cristian, es saber que Chile ha quedado exento del arancel agregado. Exactamente, claro, no, lo menos malo. Ahora, José María, ¿se ha también establecido o se habla de alguna medida, por ejemplo, para poder mitigar los efectos que hayan para con la población? Y leía en estos días la posibilidad, por ejemplo, de que haya un descuento en impuesto para quienes compren autos en Estados Unidos, siempre y cuando ese auto sea fabricado en el país. ¿Se habla algo de eso, alguna medida que logre compensar un alza de precio que va a ser evidente? El problema es mucho más grave que ese, Cristian. Hasta el auto más americano de los autos americanos, la Ford F-150, utiliza una caja de cambios que se confecciona en México, utiliza embrague y frenos que se confeccionan en Canadá. Hasta el más americano de los autos. Entonces, acá ya se da por descontado que vamos a tener alzas de entre $2.500 y $6.250 para iniciar en el mercado. No solo eso, que van a subir los autos usados, porque se van a hacer un bien mucho más preciado, porque además el stock de autos que van a entrar a Estados Unidos seguramente se van a limitar o van a venir con un precio mayor y la gente va a tener un shock de demanda inicial por querer comprar los últimos autos que alcanzaron a entrar sin arancel y eso va a hacer que escaseen los autos al principio. Eso es lo que están apostando los mercados y los principales analistas de consumo de vehículos acá dentro de Estados Unidos. Pero no solo eso. Una cosa es lo que va a ocurrir con los autos, la otra es cuál es el shock sobre el bolsillo de los estadounidenses. Recordemos que Donald Trump fue electo por la economía y muchos se preguntan, ¿estará haciendo lo correcto? A mí en el Capitolio, congresistas republicanos me decían en los días previos, ¿estaremos haciendo lo correcto? Mis votantes de mi distrito van a sentir que estos aranceles no les van a impactar en el bolsillo. Lo que los mercados apuestan es que va a impactar en el bolsillo. Y algunos creen incluso que Donald Trump ha llegado a la convicción de que si se produce una pequeña recesión o un trimestre en recesión, no estaría mal. ¿Por qué? ¿A qué es lo que están apostando? Están apostando a que una leve recesión en los Estados Unidos baje el valor del dólar y que eso le permita a Estados Unidos, porque sienten que el dólar está sobrevaluado, que eso le permita a Estados Unidos atraer inversiones del mundo, ya que el dólar va a estar a precios más accesibles.
Sí, bueno, ya uno empieza a revisar aquí las plataformas de los mercados, José María, los futuros, también ha estado bastante movido el mercado en los últimos minutos, y lo estamos revisando. Ya, por ejemplo, en el caso del petróleo también ha bajado los futuros a propósito de que se puede proyectar una menor demanda a nivel internacional, y eso también inquieta a la Organización de Países Productores, lo que, claro, por contrapartida también nos beneficiaría porque baja el precio de los combustibles, pero todo esto es muy inestable y las reacciones, la verdad, es que hoy día no las podemos determinar porque son muy cambiantes, y lo hemos visto con el precio del cobre, como aquí a niveles de nosotros, un país que vendemos el cobre, ha alcanzado precios récord a propósito de estos posibles aranceles, y donde el resto de los países se estoquea del metal para poder evitar precios mucho más altos. Ahora, José María, también se habla de un cierto control por parte de Donald Trump, de un cierto control ya de los precios de los alimentos, de la inflación, y que si bien estaban altos ya se empiezan a normalizar. Eso, tú que vives ahí, que tienes la experiencia, ¿es tan así? No, honestamente no es tan así. Las cifras de inflación en Estados Unidos, la Fed ha sido muy conservadora. La Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, digámoslo así, la Reserva Federal, ha proyectado que las bajas de las tasas de intereses para el segundo semestre ha sido muy conservadora este primer semestre porque precisamente está viendo la posibilidad de que haya una presión sobre los precios en Estados Unidos en este primer semestre. Es verdad que han bajado los huevos, que estaban históricamente muy caros, para ser muy franco. Los 12 huevos estaban a $10, $12, en algunos estados hasta $15. Los 12 huevos, lo que en Chile cuestan 30. Pero en términos generales la vida sigue siendo muy cara, y esto también lo demuestran las encuestas. Donald Trump ya pasó a tener más desaprobación que aprobación durante el último mes. Es el presidente que está partiendo sus primeros 100 días de mandato con la aprobación más baja del último siglo, y eso es porque mucha de la gente lo votó no por esta agenda tan sobreideologizada que a veces se siente y se percibe, sino porque tenía el recuerdo de que bajo su administración en Estados Unidos había plata y se vivía bien. Y por eso que hay tanto congresista preocupado, Cristian, de que estas medidas y estos aranceles generen un shock sobre los precios inicial, que eso se traduzca en una inflación, aunque no sea permanente, pero una inflación que fluctúe de manera muy, muy marcada durante esos primeros meses mientras los mercados se acomodan, y que esto al final, acordándose que hay elecciones en 1 año y medio más, que ya son las elecciones de medio término y hay que elegir el Congreso, que eso pueda terminar golpeando la mayoría republicana, etcétera. Entonces, respondiendo a tu pregunta inicial, no se percibe que la gente sienta que el país está más barato. De hecho, no está más barato. Pero también uno percibe cierto temor de los mismos republicanos respecto hacia este giro proteccionista, que no es normal en los últimos 50 años del Partido Republicano, no podría terminar explotándole en la cara a ellos con sus propios electores, sobre todo de las capas sociales más bajas. Sí, es realmente un fenómeno, un evento que cuesta, claro, en estos primeros minutos, por sobre todo, analizar, visualizar, porque hay que retroceder muchísimo en la historia, José María, y tú que eres aficionado a ella, para que ya antes de estos anuncios, cuando en promedio y general el alza de aranceles de Estados Unidos llega al 8%, no visto desde 1940. Entonces, la verdad es que estamos viviendo una época completamente distinta, incierta, y no sabemos cómo va a reaccionar el resto del mundo ante este verdadero ataque arancelario de Donald Trump. Y con un fenómeno distinto. En el mundo, tú lo sabes muy bien, Cristian, porque sé que te gusta mucho el periodismo económico. En el mundo de la economía de la preguerra, no era un mundo donde las cadenas de valor de los productos estuviesen integradas a nivel global. Eran cadenas de valor mucho más nacionales, mucho más localizadas, porque bueno, no existía la conexión, no existía la forma de trabajar remoto. Hoy en día en el mundo vemos que hay cadenas de valor que están integradas a nivel global. Entonces, ¿es tan efectivo tener una política arancelaria proteccionista como la preguerra que hubo acá en Estados Unidos y que efectivamente le generó mucha bonanza económica en un mundo globalizado como el de hoy? Y esa es la incógnita, y me parece que ahí es donde va a estar el debate de los economistas al momento de analizar el impacto de estos aranceles.
Así va a ser, José María, entre otras cosas. Bueno, hemos visto ya algunas caídas. Apple cae 4,3, Nike está cayendo 5,7, el S&P 500 ya con el cierre del mercado establecido, un descenso también relevante. Así que bueno, vamos a estar muy atentos a los movimientos, cómo abre Asia, ya en algunas horas más también en lo que viene de aquí en más después de este anuncio de aranceles. Muchas gracias, José María, por todo. Nos vemos luego. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, José.